y ello explica muy claramente cómo están surgiendo métodos alternativos de solución de controversias, como es el caso del arbitraje. En este momento, América Latina es el segundo proveedor de arbitrajes en la Cámara de Comercio Internacional de París, después de los Estados Unidos. Quiere decirse que eso ciertamente se debe a la mayor inversión extranjera en América Latina, pero también se debe a que los ciudadanos todavía no tienen una confianza plena en el sistema de administración de justicia. Es necesario trabajar en una fiscalidad justa, equitativa y moderna que combata el fraude fiscal. Existe una profunda disparidad en materia regulatoria y supervisoria de los distintos sistemas financieros latinoamericanos, que también se produce en el ámbito de los ordenamientos jurídicos sociales, lo que ciertamente dificulta el movimiento de los trabajadores en los distintos países. Y, en definitiva, para no cansarles, si se mira la región como un conjunto, es un hecho que el grado de integración es absolutamente mínimo. El que todos los Estados actúan como entes absolutamente autónomos y pese a la permeabilidad de las fronteras y de la creciente transnacionalidad de los conflictos, ello provoca una sensación de inseguridad jurídica en los ámbitos civil y mercantil y de impunidad en el ámbito penal. Y eso, no debemos olvidarlo, es algo que afecta de una manera clara a la inversión extranjera. Es en relación con todos estos problemas, y ya con ello voy terminando, donde se sitúa la labor del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación y del Grupo de los 100. Hemos intentado agrupar a juristas de todas las regiones latinoamericanas o de todos los países latinoamericanos, más España y Portugal. Nuestra idea es analizar los problemas, ver dónde está la causa de los problemas, ver qué soluciones tienen esos problemas y proponer instrumentos jurídicos que sirvan de una manera eficaz para solucionarlos. Y siempre con una visión global de la región. No estamos planteándonos la solución en uno o en otro país, sino intentando que las soluciones sean para toda la región latinoamericana o para toda la región iberoamericana, con el ánimo, repito, como decía al principio, de impulsar el mayor desarrollo económico y social, porque yo les puedo asegurar que el buen derecho crea riqueza, el mal derecho la destruye, y por tanto tenemos que trabajar en ese sentido. Todos nos tenemos que sentir profundamente orgullosos cuando el Parlamento Europeo, en su resolución de 5 de mayo de 2010, señaló acoger favorablemente la iniciativa de fomento e intercambio de conocimiento y de buenas prácticas en el mundo del derecho, tales como la reciente creación de un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Jurídica para Latinoamérica. Saluda la constitución del Grupo de los 100 y estima que dichas iniciativas pueden ser una herramienta extraordinariamente útil para apoyar los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión para construir la Asociación Estratégica Birregional. Por tanto, el centro está dentro de las miras de la Comisión Europea, que, como ustedes saben, y en eso España y Portugal están teniendo un protagonismo esencial, están impulsando al máximo las relaciones entre la Unión Europea y la comunidad latinoamericana. En fin, señor decano, señoras y señores asistentes, el centro integrado por este grupo está cargado de ilusión, está teniendo además el apoyo de importantísimas universidades, como es el caso hoy de la Universidad del Rosario, sabe ciertamente de la dificultad de su trabajo, pero también sabe de su extraordinaria belleza y de su extraordinaria grandeza, y por tanto en ello trabajaremos sin cejar, con el ánimo de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias.
cuarto, acto de presentación de los nuevos miembros del Grupo de los 100 y de los nuevos observadores permanentes, a cargo de don Antonio Alonso y don Carlos Gawar. Buenas tardes. Muchas gracias, señor decano, por la recepción en su casa para nuestra reunión. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras tan amables y tan profundas. Y gracias a todas las personas José María, que tanto nos has apoyado en esta idea y en el empuje de lo que hoy es el centro aquí. Tanto para Carlos, para mí, nos toca quizás lo más agradable, que es presentar a los nuevos miembros y observadores permanentes y darlo a conocer al auditorio. Para nosotros es muy grato, y para los que ya tenéis y habéis dado al centro el honor de pertenecer ya, comprenderéis que es muy grato hoy recibir a nuevos miembros y observadores. Cuando iniciamos esto, y rápidamente os vamos a presentar, pero cuando iniciamos esto, siempre fuimos buscando a las personas que, por supuesto, profesionalmente muy exitosas, pero con una gran ilusión por devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Hemos puesto el esfuerzo y la intención, pero la sociedad ha hecho posible que cada uno de nosotros nos hayamos desarrollado de esta manera. Quiero trasladar al auditorio que aquellas personas que se han integrado al grupo y las que se van a integrar hoy son personas que con un gran altruismo quieren devolver a la sociedad lo mucho que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso tiene hoy muchísima importancia este acto de presentación de nuevos miembros y de darlo a conocer al auditorio. Las personas que se van a incorporar en esta reunión son las siguientes. Es imposible leer el currículum de cada uno de ellos, imposible. Estaríamos aquí tantísimo tiempo como el de todos los que os habéis incorporado antes. Se incorporan don José Daniel Amado, socio fundador de la firma Miranda y Amado de Perú, en Lima. Se incorpora don Carlos de los Santos, socio director del Departamento de Procesal de Garrigues. Se incorpora don Diego Fernández Arroyo, miembro de la Asociación Americana del Derecho Internacional Privado y director de Relaciones Internacionales del mismo. Se incorpora don Alejandro Linares, socio director y fundador de la firma Gómez Pinzón Zuleta. Se incorpora don José Antonio Moreno Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política. Se incorpora don Rodrigo Noguera, rector de la Escuela de Posgrado de la Universidad Sergio Arboleda. Se incorpora don Alfonso Novales, socio fundador de la firma de abogados y notarios Novales. Se incorpora don Fernando Peláez Pier, presidente de la International Bar Association. Se incorpora don Ricardo Perellano, socio fundador de la firma Perellano y Herrera de la República Dominicana. Se incorpora don Julio Roberto Nieto, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Sergio Arboleda. Se incorpora como miembro supernumerario don Pablo Zúcar, de la firma Araujo y Policastro. Se incorpora como observador permanente don Juan Carlos Ureta, abogado del Estado, presidente y fundador de la compañía Renta 4. Se incorpora como miembro supernumerario el señor Jürgen Basedow,
quien es director del Instituto Max Planck para el Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado y secretario general de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Se incorpora como miembro supernumerario el señor George Berman, quien es el profesor Jean Monnet de Derecho Comunitario Europeo y director del Centro de Estudios Europeos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, en los Estados Unidos. Se incorpora como miembro supernumerario don Gabriel Cavazos Villanueva, director de la División de Economía y Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Con esta tercera sesión se rompe el cascarón del embrión que se gestó en las casas del Tecnológico de Monterrey y de Garrigues. Y a mí me parece que es justo en esta ocasión reconocer a la persona del licenciado Agustín Velázquez García López, que permitió la ocasión del encuentro de Antonio Alonso Ureva y de un servidor. Y sin más, yo quisiera pedirles a ustedes un fuerte abrazo, un fuerte aplauso en reconocimiento a los miembros nuevamente admitidos. Muchas gracias. A continuación, la conferencia magistral a cargo de don Antonio Garrigues, presidente del despacho Garrigues y copresidente de honor del Grupo de los 100, bajo el título Crisis de Valores y Regeneración Ética. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuentan que Unamuno, cuando recibió una distinción muy importante de manos de los reyes de España, dijo: en estas situaciones todo el mundo dice que no merece el mérito que se lo concede. Y añadía, y en la mayoría de los casos es verdad. Y añadía, no es ese mi caso. Tengo también un amigo que dice, nunca desmientas ningún elogio. Nunca desmientas ningún elogio. Pero quiero hacer una referencia muy profunda al privilegio que tengo de llevar esta medalla y también al cariño que he recibido en el día de hoy. He tenido un desayuno con la sala del penal del Tribunal Supremo. He tenido el privilegio de almorzar con ellos y hablar de muchas cosas muy importantes y muy bellas. He tenido también una buena conversación con el Procurador General de este país y ahora tengo el privilegio de estar en esta universidad a la que admiro y a la que quiero, a la que había visitado ya hace mucho tiempo. Gracias, decano, de verdad que valoro esta distinción de una manera muy especial. Hoy me volveré a leer todos los elogios que han puesto en ese papel. Solamente quiero desmentir uno porque se ha mencionado como una especie de éxito la creación de un Partido Demócrata Liberal, pero yo quiero añadir inmediatamente que fue un fracaso esplendoroso, realmente. Radicalmente esplendoroso. Hasta el punto de cuando alguien me dice, hombre, pues yo te voté, y dije, fuiste tú. Pero de todos los fracasos aprende mucho. Y de todas las cosas aprende mucho. Y yo lo que quería era asegurarles que agradezco este reconocimiento, que lo agradezco de verdad. Tengo además la edad que tengo, que no la pienso decir por descontado, pero a mi edad, no es que uno se crea los elogios, decano, de verdad que no me los creo, pero los agradezco infinitamente, de verdad, y ninguno me parece ni siquiera excesivamente grande. Pero estar aquí con tantos amigos, con tanta gente, hablándoles de un tema tan importante en esta época como es la crisis de valores y la regeneración ética, me llena de pasión y de interés. Y voy a intentar hacerlo lo mejor que yo pueda. Lo primero que tenemos que aceptar es que la crisis financiera y la crisis económica que estamos viviendo, que ha sido una crisis tremendamente profunda, tremendamente dañina, que ha generado una cantidad de paro, de desempleo, de daño moral tremendo en muchísimos países
y que en efecto, como ha dicho José María Alonso, en algunos países se ha superado mejor que en otros. Pero en su conjunto esta crisis financiera ha sido una crisis de unas consecuencias dañinas para la sociedad tremendas. Y la culpa de eso lo tiene que tener alguien. Y quien lo tiene es el sistema financiero americano y fundamentalmente la banca de inversión americana. La banca de inversión americana entró en un proceso de auténtica borrachera económica. Creyeron que se podían hacer cantidades ingentes de dinero pura y simplemente aplicando el más mínimo ingenio y el más mínimo esfuerzo, y nos condujeron a todos a una situación realmente caótica. Está de moda ahora en Estados Unidos una serie de estudios muy curiosos sobre el problema de las crisis. Es verdad que la crisis forma parte de la humanidad. La humanidad ha tenido crisis y tendrá crisis, al parecer, permanentemente. Viene de origen bíblico las vacas flacas y las vacas gordas. Pero parecería como llegado el momento en el que la humanidad se pudiera pensar si habría algún sistema que permitiera detectar en un momento correcto cuando se está produciendo una burbuja financiera, una burbuja tecnológica, una burbuja inmobiliaria. Y hasta ahora no lo hemos descubierto. Hasta ahora no lo hemos descubierto. Y eso tiene que decir algo negativo de la humanidad en la que estamos viviendo. Porque es verdad que antes de esta crisis habíamos vivido una época de crecimiento económico como nunca había visto la humanidad. Nunca había visto la humanidad una época de crecimiento económico como el que habíamos tenido. Hubiera sido maravilloso que esa época de crecimiento económico hubiera continuado. Pero había que parar el tema. En Estados Unidos todo el mundo sabía que había una burbuja financiera. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que se estaban vendiendo productos tóxicos sabiendo que eran tóxicos. Todo el mundo lo sabía. En España todo el mundo sabíamos que estábamos en medio de una terrible burbuja inmobiliaria. Todo el mundo lo sabíamos. Pero nadie hizo nada para pararla. Ni aquí ni en Estados Unidos. Y un tema que está pendiente en Estados Unidos, que es una sociedad profundamente ética e incluso a veces justiciera, es que hasta el momento nadie ha encontrado responsables de esa crisis que ha puesto en verdadero peligro a la humanidad. Pero eso ha llevado un poco a la conclusión, en la mayoría de los centros de pensamiento, al hecho de que el tema del déficit ético hay que afrontarlo. Y que o cambiamos el clima de moralidad pública y privada en la que se mueve la humanidad, o realmente los peligros van a ser cada vez más profundos. Hay que poner en marcha una regeneración ética. Y la palabra es muy fácil y es muy bella. Es una palabra, sobre todo para el español, es muy orteguiana. La regeneración ética está siempre en nosotros. Y siempre hemos tenido en España, en nuestro país, la demanda de una regeneración ética, como la estamos teniendo ahora. Pero hablar de regeneración ética es muy fácil. Hacerla es ya bastante más complicado. Estamos viviendo en un mundo que está dominado de verdad por la complejidad, por la aceleración y por el cambio. Hoy acabo de leer en el número del Time Magazine que el 2045, a partir de esa fecha, el hombre será inmortal. Puede ser. Las tesis de Raymond Kurzweil, que las viene manteniendo desde hace mucho tiempo, da por seguro que el cerebro va a ser otro órgano perfectamente sustituible y que en estos momentos los sistemas tecnológicos superan con mucho ya la capacidad del cerebro humano. Todo eso nos está llevando, y lo menciono esto porque luego hablaré de cuál es el papel del estamento jurídico en el tema, a una serie de problemas en las que todo el mundo dice es que eso es muy complejo. Y es verdad que todo es muy complejo. Hay un sociólogo que afirma, y que a mí me parece una definición perfecta, de que el progreso no es otra cosa que un avance hacia la complejidad. Y es verdad, el progreso es solamente un avance hacia la complejidad. Y todos estamos viendo como ya no hay problemas fáciles, ya todos los problemas, todos sin excepción, son complejos. Pero eso no justifica la inacción. Ese es el tipo de problemas que nos corresponde a esta humanidad. Y es lo que tenemos que afrontar. Y el problema está en que uno de los fenómenos que todas las sociedades tienen que aceptar es que, a pesar de que estamos notando
los cambios profundos que se están produciendo de una manera casi visible en todos los terrenos, sigue habiendo en una serie de áreas una profunda resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio la define, por ejemplo, Foucault, el pensador francés, diciéndole que estamos en una época en la que antes de pensar, lo primero que hay que pensar es si podemos pensar de una forma distinta a como pensamos. Se tarda en entender, pero tiene su gracia y tiene su valor. Y llega un momento en que es muy difícil dejar de pensar a como uno piensa. Hay una resistencia al cambio. El chiste que mejor demuestra esa resistencia al cambio es el de un matrimonio que va a ver al médico y termina la consulta, el matrimonio se retira, el médico le llama a la mujer y le dice: mira, soy amigo vuestro de tiempo, sé que las cosas entre vosotros no van muy bien, pero yo tengo una obligación moral de decirte a ti ahora que tu marido está realmente mal, y que tienes que cambiar de actitud con respecto a él y que tienes que hacerlo pues con la mejor voluntad, porque es muy importante, ¿no? Hombre, yo te aconsejo, por ejemplo, pues que por las mañanas, en vez de obligarle a levantarse rápidamente, pues que le lleves el desayuno a la cama, que le preguntes qué le gustaría comer, que le llames por la mañana de vez en cuando y le preguntes cómo está, que por la tarde pues no le insistas en que esté tanto tiempo en el despacho, que cuando vuelva para cenar pues que le tengas preparado un aperitivo y una bebida agradable, y que por la noche, bueno, pues no sé, tolere cualquier libertad que a él se le ocurra, porque la vida es así, en fin. Y yo te pido por favor que lo hagas, porque tu marido está muy malo y puede morir pronto. La mujer se queda pensativa, se van en el coche y el marido en un momento determinado le pregunta: oye, ¿qué te decía el médico? Ella se queda pensando y dice: que te vas a morir pronto. La resistencia al cambio, cuando nos hemos metido ya en un proceso determinado, el cambiar las cosas es complejas. Tenemos que aceptar que estamos en una sociedad liderada, como siempre, por una serie de factores. Pero hay 4 estamentos. Yo diría que no hay ningún estamento en estos momentos, en las sociedades en las que vivimos, que no tenga que hacerse una especie de recordatorio de cuál es su papel y su protagonismo en la sociedad. Yo creo que estamos en una época en la que todo el mundo tiene que repensar si lo que está haciendo es lo correcto o lo está haciendo porque no hay otro remedio que hacer las cosas que se están haciendo. Todos los estamentos. Pero hay 4 que tienen que tomárselo en serio. El estamento financiero, el estamento político, el estamento religioso y el estamento jurídico. Y a esos estamentos les corresponde el crear este nuevo tipo de moralidad y de regeneración ética que es necesaria. El estamento financiero es un estamento vital y decisivo en el mundo. Y la crisis financiera a la que se nos ha conducido es tremenda. Decía el Wall Street Journal, el William Cohen, que conoce muy bien a fondo el tema de Wall Street, dice: ¿por qué tenemos que pagar tanto a unos banqueros americanos que no tienen que hacer ningún esfuerzo, que nunca ponen en riesgo su propio capital y que hacen lo que les da la gana con el tema y que de vez en cuando nos conducen a este tipo de crisis? El estamento financiero tiene que reaccionar y tiene que darse cuenta de cuál es su papel en la sociedad. El año 2010, la banca de inversión, esa banca de inversión que nos produjo este tipo de fenómeno tan horroroso de una crisis tremenda, ha repartido 42.000 millones de dólares en bonos. En el 2010, 42.000 millones de dólares en bonos. Y quisieran duplicar esa cifra para el 2011. Con lo cual volvemos otra vez al mismo proceso. Pero no hay manera de convencerles, de que ese no puede ser el camino. Y yo no estoy dispuesto a sugerir la idea de que se limiten por ley los salarios o determinados salarios. Y no estoy dispuesto a que se regulen por ley el que ciertos estamentos no tengan por qué ganar necesariamente más que otros. Pero tiene que haber algún sistema de autorrestricción en todo ese tipo de fenómenos. Estamos además entrando en un mundo financiero lleno de peligros auténticos. La lucha entre las monedas, la rivalidad entre el yuan y el dólar, el papel del euro, la situación de las demás monedas. Estamos viviendo en épocas en donde, a través de la mecánica y por ejemplo, del problema de los derivados, se pueden hacer cosas realmente complicadísimas.
El otro día leía una noticia de cómo en microsegundos se pueden generar ganancias definitivas. Por ejemplo, cuando un valor está cotizado en varias bolsas, hay un momento en que sube en una bolsa e inmediatamente se transmite a las otras el que ha subido. Pero en esa transmisión electrónica se tardan microsegundos. Bueno, se aprovechan esos microsegundos para comprar la acción antes de que suba, siendo el mismo valor en el mismo momento. Lo menciono como el dato de en qué tipo de riesgo tenemos que empezar a replantearnos el tema de que el estamento financiero también tiene que absorber su responsabilidad completa. En el sentido, además, de que, por descontado que todos aceptamos que el mundo financiero está dominado por la especulación y que la especulación es un valor perfecto en el mundo, en la ciudadanía. Pero no todo puede ser especulación. No todo es única y exclusivamente especulación. Yo espero que el estamento financiero reaccione bien. En las escuelas de negocios ahora se está hablando mucho de este tema, de cómo hay que empezar a educar a la gente en el sentido de que las cosas tienen que tener un límite y que hay que operar con prudencia y que no hay que ser y que no hay que intentar romper todos los moldes, ¿no? En aquella época se contaba también otro chiste que a mí siempre me ha hecho una gracia tremenda, que era para educar a los jóvenes en la audacia, es decir, el mundo es tuyo. Cuentan la historia de un joven ejecutivo que entra en un restaurante con todos los papeles, se sienta muy nervioso, empieza a mirarlos y ve que pasa por delante de él Aristóteles Onassis y que se va a una mesa que tenía siempre reservada en el mismo sitio, y además a Onassis en efecto le gustaba comer solo, ¿no? El joven ejecutivo se queda pensando, se levanta, por fin, y va a la mesa y le dice: señor Onassis, yo le tengo a usted que pedir un favor, perdóname. No está mal ni como chiste ni como tema, y posiblemente el chico este joven merezca un premio. Pero habrá que empezar a hacer habrá que empezar a cambiar un poco esos mensajes. El estamento político tiene que pensar también que su papel en la sociedad tiene que cambiar radicalmente y que se ha quedado anticuado. Yo no soy de los que participan de la idea de que el mundo político está perdiendo importancia y que cada vez hay menos políticos. Yo creo que en el mundo actual hay políticos buenísimos y estupendos y gente fenomenal y gente que quiere trabajar con buena fe. Pero es que tienen unas estructuras operativas anticuadas, realmente anticuadas, que generan unos cortoplacismos mentales tremendos. Todo está metido en un proceso electoral, no hay la menor paz para pensar en el interés nacional. El interés nacional deja de interesar porque lo importante es que yo tenga el poder, que tengamos el poder, que acumulemos el mayor poder posible para poder cambiar las cosas que luego no se cambian. El estamento político tiene que cambiar. Y yo creo que el problema está en que el estamento político ya no tiene capacidad de autocrítica ni de autorregeneración, y que la sociedad en su conjunto tendrá que recordarle que eso hay que cambiarlo. No quiero colocar en este aspecto lo que está pasando en el mundo árabe, pero lo que está pasando en el mundo árabe puede llegar a tener una importancia y unos resultados, desde luego, muchos de ellos posiblemente inquietantes y preocupantes. Pero todo eso demuestra cómo estamos en un mundo en donde hay una serie de temas y de valores que están cambiando, que en países como Túnez, Egipto, posiblemente en Irán, incluso en países como Marruecos, aunque lo dudo, en Algeria, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de la comunicación por Internet, se puedan generar ese tipo de movimientos. Se me dirá que puede haber manipulación política, que puede haber manipulación económica, que puede haber manipulación financiera, se me hablará de todos los temas, pero ese es un fenómeno nuevo que todos tenemos que incorporar, que la ciudadanía ya no es tonta, que la ciudadanía ya no tolera la represión, ya no tolera la falta de libertad, que la ciudadanía está en condiciones de hacer cosas radicalmente distintas a las que ha venido haciendo, y que el estamento político tendrá que hacerlo. Pienso también que el estamento religioso tendrá que modernizarse y que tendrá que aportar a la humanidad algo muy importante. Si hay algo ecuménico es lo religioso, y tenemos que llegar a movimientos económicos mucho más potentes y mucho más profundos. Tiene que haber un grupo de religiones
que acometan el problema de afrontar las necesidades de la humanidad. La religión ha cumplido un papel positivo en la humanidad, ciertamente, en su conjunto, pero también ha sido un objeto de confrontación permanente. Yo creo que el estamento religioso tiene que darse cuenta de que su mensaje es un mensaje global, que hay problemas en la humanidad que requieren su colaboración auténtica y que todas las religiones son verdaderas y que el hecho de pensar que hay unas religiones más verdaderas que otras o más salvíficas que otras, a mí me parece que todo el mundo tiene derecho a decir mi religión es verdadera y además todas nuestras religiones son verdaderas, pero el implicar con eso que las demás no lo son no nos conduce a ningún sitio y nos limita profundamente nuestra capacidad de acción. Queda por fin el tema del estamento jurídico, al que quiero dedicarle unas palabras también rápidas. Se decía que cada época tiene su derecho, y es verdad. Cujus tempora, eius jus. Y cada época ha tenido su derecho, y cada época ha tenido sus juristas. Y yo creo que estamos en una época, y José María Alonso ha empezado a añadir elementos en favor de esta tesis, hay una época en que los juristas tienen que empezar otra vez a replantearse su papel en la sociedad. Y yo creo que hay una serie de déficits que el estamento jurídico tiene que empezar a asumir. Las épocas han sido clásicas. En la antigüedad, pues, qué duda tiene que el mundo romano, sobre todo el mundo romano y el mundo medieval, pues dominaba el mundo jurídico. De ahí se pasa a Alemania, de ahí se pasa a Francia, de ahí se pasa a Alemania, después pasa al mundo anglosajón y ahora llevamos en el mundo anglosajón mucho tiempo y cada vez vamos a ver una presión más fuerte del derecho anglosajón. De hecho, el derecho anglosajón está superando a todos los demás derechos en cuanto a influencia y en cuanto a importancia. Eso hay que aceptarlo con toda claridad. El problema de este tema es que en algún momento tendremos que empezar a pensar en concepciones en términos de derecho global. Empezando por un tema muy serio, que es el de darle poder jurídico y el de darle poder válido a las instituciones globales. Si estamos en una globalización, inevitablemente tiene que haber instituciones globales. Pero tiene que haber instituciones globales eficaces, no instituciones globales sin la menor capacidad de acción, a veces por falta de medios financieros, a base por vetos políticos o otro tipo de limitaciones. Se dice que son los Estados Unidos los que se oponen al desarrollo de instituciones globales, y en alguna medida es verdad. El país más poderoso del mundo no quiere que haya instituciones globales más poderosas que ellos. Lo estamos viendo en muchísimas áreas y en muchos terrenos. El gobierno americano llegó a desfirmar la firma que había puesto el presidente Kennedy en el Tribunal Penal Internacional. El concepto de desfirmar es un concepto nuevo. Había firmado y desfirmó. No sé cómo se puede interpretar eso diplomáticamente, aunque luego ese tema se está recuperando. Pero, por ejemplo, la existencia de un Tribunal Penal Internacional es que es absolutamente inevitable. Pero tiene que tener una capacidad de acción y una capacidad de poder tremendo, porque todo es global y todo es internacional. La gran mayoría de los delitos son de carácter internacional. Y no tenemos instituciones globales capacitadas para eso. Se me dirá, hablar de derecho global es utópico. También era utópica la Declaración del 1948 de Derechos Humanos. En aquel año aparecieron unos locos que hicieron una declaración de derechos humanos en donde hicieron cosas que a la gente le parecía que eran tonterías utópicas. Y esa declaración de derechos humanos ha sido objeto de penetración jurídica en las sociedades y se vive, y la declaración de derechos humanos ha sido un factor de impulso, de modernización jurídica y de calidad jurídica realmente tremenda. En el mundo hay 4 o 5 sistemas jurídicos nada más. Tenemos el sistema anglosajón, tenemos el sistema europeo, tenemos el sistema islámico, tenemos el derecho marxista, la parte que queda, ya cada vez poco, y también una parte de derecho indígena que hay que respetar, porque es un derecho además que está, por cierto, lleno de principios muy defendibles y principios muy inteligentes
especialmente en el área de responsabilidades familiares, ¿no? Pero no hay más sistemas jurídicos. Y el sistema anglosajón y el sistema civil podrían compatibilizarse y compaginarse de una manera tremenda. De hecho, el derecho codificado se está haciendo cada vez más anglosajón y el derecho anglosajón se está haciendo cada vez más codificado. Hemos creado una cátedra de derecho global en una universidad española, la de Navarra, en donde estamos invitando a todo tipo de profesores a que hablen de ese tema. Y hemos llevado allí a profesores islámicos que están hablando, por ejemplo, de la modernización del derecho islámico en todos los sentidos. Me contaba el embajador de Marruecos, que fue en su día ministro de Justicia, cómo está produciendo la modernización por vía de hecho del sistema islámico. Y decía, por ejemplo, en el mundo occidental lo de la poligamia, pues la gente no lo acepta. No lo acepta. Y no lo podíamos quitar, no lo podíamos quitar. Lo que hemos hecho es complicar la poligamia, porque en el sistema inicial el jefe del harén tenía derecho a elegir su primera mujer y la segunda. Pero después ya, la primera mujer tenía derecho a elegir a la segunda, a su compañera inicial, para que funcionaran las cosas bien. Pero a partir de entonces, el jefe del harén tenía ya derecho a nombrar a las demás. Ahora se pide que cada nueva mujer también forme parte del acuerdo, con lo cual el acuerdo se va complicando y la poligamia, aparte de por factores económicos, está desapareciendo. Y también había la aplicación de la ley coránica al mundo financiero, que prohíbe la usura. Bueno, no es que prohíba la usura, prohíbe el interés, es decir, no se pueden dar préstamos con interés. Es una prohibición coránica, ¿no? Y claro, eso dificultaba mucho el desarrollo de una banca islámica, porque a los bancos, nadie sabe por qué, les gusta cobrar interés en los préstamos. Sería bonito que cambiaran de teoría y hicieran esa idea, pero en fin, siguen intentando hacer este tema. Y entonces, al parecer han resuelto el tema diciendo que es posible cobrar interés porque los bancos, al ser personas jurídicas, no pueden cometer pecado. Que está bien visto, no es una cosa que está bien visto desde el punto de vista de extracción jurídica. Lo menciono como anécdota, pero lo menciono porque el derecho islámico, aunque la gente crea que es inamovible, se está moviendo y se está modernizando de una manera profundísima. Ya empieza a haber, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, la convivencia de los dos sistemas jurídicos. Conviven la Sharia con el sistema anglosajón, y una persona occidental tiene derecho a ir a sus propios tribunales y una persona musulmana tiene derecho a ir a sus propios tribunales. Es decir, se está produciendo una auténtica evolución de ese tema. Entonces la idea sería no llegar ya a un derecho global auténtico en estos momentos, pero sí al menos llegar a la declaración de una serie de principios básicos de derecho global, principios que serían de aplicación de derecho global. Insisto, puede parecer utópico, pero verán ustedes como poco a poco estos conceptos de que todo tiene que ser global y de que la humanidad necesita unos sistemas de instrumentación global se van a poner en marcha. El estamento jurídico tiene que hacer otra cosa, y muy importante, y es no quedarse atrás. Yo no digo que seamos la profesión mejor del mundo y que a una declaración chauvinista de que no hay nada como el mundo jurídico y esas cosas, ¿no? A lo mejor somos lo más importante del mundo, es decir, a lo mejor lo somos. Pero no lo afirmo. Sí digo que el mundo jurídico es el que regula la convivencia ciudadana, el que da a cada uno lo suyo y el que establece todos los temas de convivencia. Y eso nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede quitar. Pero hay dos áreas en donde hemos perdido por completo el protagonismo: el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico. Nos llevan del cuello, nos llevan absolutamente del cuello. Toda la proliferación, por ejemplo, de Internet en su conjunto está al margen prácticamente de la juridicidad. Los déficits jurídicos y democráticos que hay en Internet son totales. Y no me refiero solamente a propiedad intelectual, me refiero también a pedofilia, a crímenes contra la mujer, a contratos falsos, a ofertas falsas. En el Internet, decía el otro día un experto español en ese tema, se pueden cometer diariamente alrededor de 400 millones de delitos. Internet va a ser el mundo. Internet va a ser el mundo. Y el Facebook, y el Twitter, y el LinkedIn, y todos los sistemas van a generar una nueva humanidad. El mundo jurídico no está ahí. El mundo jurídico ahí no está. No digo que no haya juristas que sepan algo, pero ahí no está el mundo jurídico. En establecer principios generales, en principios grandes, en ese tema, ahí no está.
Y en el mundo científico tampoco está. Todo el tema de la neurociencia, todo el tema de la clonación, todo el tema de la manipulación genética, todo el tema de la neurobiología. Todo ese tema, los juristas no tenemos ni idea, ni idea. No sabemos ni por dónde va el tema, ni por dónde va. Lo tenía al despacho, no sé si tú lo recuerdas, José María, había un seminario sobre el cordón umbilical. Yo en el despacho ya no soy yo soy un presidente objeto. Es decir, a mí se me exhibe, se me presenta, pero el que lleva, José María Alonso llevó al despacho durante 8 años y ahora lo llevan otros 2 gerentes. Yo soy un presidente objeto. Lo digo, que nadie crea que es verdad, pero es una anécdota que es auténtica. Tenemos un ascensor muy bonito en el despacho, muy grande, y subía conmigo un chico joven. Yo soy, como presidente objeto, tengo que ser siempre simpático con todo el mundo, ¿no? Y le decía, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿En dónde trabajas? ¿En tal departamento? ¿Te va todo bien? Tal. Y de pronto me mira y dice, ¿y usted quién es? Y yo, yo soy Antonio Garrigues. Dice, pero usted existe. Ese es el tipo de presidencia objeto que yo soy. Pero había el tema del cordón umbilical. Y dije, yo como a las 9 de la mañana hablar del cordón umbilical en un despacho como el nuestro. Tema fascinante. Estamos ahí 50 juristas y le preguntó, puesto que el cordón umbilical es un bien potencial en cuanto a mecánica de salud, que no está demostrado, como sabéis, en absoluto, pero en fin, se puede pensar que el cordón umbilical pudiera ser en el futuro un instrumento que pudiera cambiar la salud de las personas. ¿A quién pertenece? Como bien jurídico tiene que tener un propietario. Nadie supo a quién pertenecía el cordón umbilical. Porque hay que tener en cuenta que el tema es importante porque puede haber fracciones familiares, separaciones, roturas, etcétera. ¿A quién pertenece el cordón umbilical? Unos decían al hijo, otros a la madre, había algún iluso que hablaba también del padre, aunque a la gente no le daba mucha importancia, eso es la verdad. Y se quedó por fin en que lo mejor era cortarlo en 3. Y luego también otro tema jurídico de si ese cordón umbilical, al ser potencialmente un bien curativo para mucha gente, podía reservarse solamente para la familia que lo había tenido o podía ser objeto de utilización por otros. Lo cual ha generado que en el mundo el cordón umbilical se deposite de varias formas. Una en tu país y otra en aquellos países en donde se autoriza a que el cordón umbilical solamente sea para la familia. Lo digo simplemente para que un tema tan pequeño como el cordón umbilical genera una serie de problemas de temática. Todos los temas de manipulación genética van a ser temas de una importancia decisiva. Una importancia decisiva. Y yo creo que ahí el mundo jurídico tiene que aportar algo. Porque sin seguridad jurídica no hay convivencia civilizada. Termino, muy rápido. La lucha contra la corrupción. El mundo está corrupto. El mundo está corrupto. Los niveles de corrupción en el mundo no solamente están reduciendo, están aumentando. Hay una organización que se llama Transparencia Internacional, muchos de ustedes las conocerán, que todos los años, nosotros tenemos en España el capítulo de Transparencia Internacional, clasifica a todos los países por orden de percepción de la corrupción. Los países menos corruptos son Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia y algunos otros países. España estaba en el 26, ha bajado al 30 por los escándalos inmobiliarios. Colombia está en el 78, pero está bastante por encima de otros muchos países latinoamericanos. Y los últimos son, como es lógico, los países abandonados. ¿Saben ustedes cuál es un país muy corrupto? Haití. Haití es un país maravilloso, igual que la República Dominicana, con un poco de turismo, con un poco de asamblaje, con un poco de relaciones comerciales, con un poco de algo. Pero ¿qué pasa en Haití? Que es uno de los países más corruptos del mundo. Más corruptos del mundo. Y la gente cree que la corrupción no pasa nada y que se incorpora al sistema. La corrupción mata el sistema. Es una leucemia intervenida. Los juristas tenemos que hacer algo para demostrar a la gente que la corrupción va contra todo el sistema de igualdad jurídica y de equilibrio jurídico.
y que ese es uno de los temas importantes que teníamos que hacer. Termino resumiendo un tema que me encantó por una cosa muy simple. Habíamos organizado en una organización empresarial española, a petición mía, este tema de la ética en el mundo empresarial. Pensamos en una sala de 150 personas, porque nos parecía que era suficiente. Empezamos a recibir peticiones, aumentaron a 200, llegamos a 700 empresarios que querían escuchar a gente que muchos de ustedes conocerán, como Fernando Savater, como José Antonio Marina, como el sociólogo Víctor Pérez Díaz, que hablaban de temas éticos. Pero Fernando Savater lo que hablaba, y es verdad, que es que a la ética hay que eliminarle ese concepto conectado únicamente con la moral, el sacrificio y el esfuerzo. Es que la ética es la felicidad. Un ser ético es un ser feliz. Un ser que hace lo que tiene que hacer y que no hace lo que no tiene que hacer es un ser profundamente feliz. Y la gente que no es ética no es feliz. Y una empresa que no es ética no es sostenible. Y las empresas que no han sido éticas no han sido sostenibles. Y en España lo hemos visto y lo hemos visto en todos los países. No ser ético es propio de necios. Es propio de necios. La ética hay que darla y hay que convertirla en un valor especial. Aquí hay estudiantes y estamos en una universidad. A la ética hay que darle otro papel decisivo en la vida. Sin ética no hay futuro. Gracias. Llegamos así al fin de este acto. Quiero hacer un par de anuncios antes de despedirnos. Para los miembros del grupo de los 100, comentarles que mañana las jornadas de trabajo serán en el salón 601 de la Torre 2. Cuando ustedes lleguen al claustro podrán pedir en la recepción que les indiquen el camino al salón 601 de la Torre 2. Está programado iniciar el registro, la inscripción a las 8:30 de la mañana. Bueno, terminamos así la instalación de este encuentro. Agradecemos a todos por su asistencia, a los miembros del grupo de los 100 y a los invitados especiales, nuestros profesores. Los invitamos al cóctel de bienvenida que será ahora en el Jockey Club en la carrera sexta, número 1518. Muchísimas gracias. Antonio, la ética del horario me impide seguir, pero seguimos en contacto. Seguimos en contacto.